Hola, hoy vengo a hablarles acerca de el personaje de Tertuliano de Cartago. Puedo decirles que Tertuliano es conocido como el padre de la teología cristiana latina. Sus escritos son los primeros testimonios cristianos que han llegado hasta nosotros, los cristianos, cuya lengua principal es el latín. Hoy podemos decir que Tertuliano nació en la ciudad de África de Cartago. En la actual, hoy se conoce como Túnez, en el año 160 después de Cristo. Fue en Roma a los 40 años cuando Tertuliano se convertía al cristianismo. Algún tiempo después, ¿verdad?, que vivió en Roma, fue cuando regresó a su lugar natal. Es ahí donde podemos encontrar, ¿verdad?, que Tertuliano pudo ser aquel hombre, o más bien fue el hombre que defendió, ¿verdad?, y escribió acerca de la fe en contra de los paganos y defendió, ¿verdad?, la ortodoxia contra los herejes. Podemos ver que el conocimiento de la vida de Tertuliano se basa casi por completo en documentos escritos por hombres que vivieron más de un siglo después de él. Y podemos ver que sus referencias, ¿verdad?, eran oscuras en sus propias obras, que ha sido preservado hasta hoy sobre esta base. Se ha construido un resumen general de su vida, pero la mayoría de los detalles han sido continuamente discutidos por los estudiosos modernos. Lo que sabemos hasta el día de hoy fue que Tertuliano, ¿verdad?, fue un escritor educativo, ¿verdad?, que tuvo en sí, ¿verdad?, una procedencia apologista. Y su padre, ¿verdad?, y fue un padre de la teología cristiana. Vemos que Tertuliano fue un hijo de un centurión de una familia pagana. En su vida, ¿verdad?, a mediados de su vida, él pudo conocer el cristianismo. Y es ahí donde se entiende, ¿verdad?, la vida de Tertuliano. Mientras que Tertuliano estuvo en Roma, ¿verdad?, se interesó muy fuerte acerca de el cristianismo. Fue en el año segundo, se dice que aproximadamente él tenía de 40 a 50 años cuando fue convertido. No se cuenta, ¿verdad?, con ningún un registro o alguna experiencia de conversión, pero sí podemos ver que fue un hombre que fue impresionado por ciertas actitudes y creencias cristianas, tales como el coraje y la determinación de los mártires y el rigor moral de una creencia intransigente en un solo Dios. Eso fue lo que a Tertuliano lo llevó a afirmar su fe en la iglesia cristiana. Es ahí donde podemos entender que Tertuliano surgió como un miembro destacado de la iglesia africana latina, ¿verdad? Y fue utilizado, ¿verdad?, sus talentos en aquella iglesia como maestro para instruir a los no bautizados y a los fieles, y como un defensor literario de las creencias y prácticas cristianas. Según Jerónimo, Tertuliano fue ordenado como ministro de la iglesia, ¿verdad?, cristiana, y es muy probable que haya desempeñado, ¿verdad?, el papel de presbiterio, lo que es más posible que Tertuliano ostentara algún título dentro de la iglesia, ya es que es muy poco probable que pudiera escribir el tipo de tratado que escribió sin ostentar un rol de autoridad en el contexto norafricano. Las iglesias tenían una estructura basada en ancianos laicos, los cuales gobernaban la iglesia. Probablemente Tertuliano pudo haber sido un anciano laico de su iglesia sin llegar a ser obispo.
esposos. Amén. Su educación de Tertuliano fue haber recibido una esmerada educación en derecho, en filosofía, en retórica y en gramática. Es un hombre preparado, estudiado, de lo cual, ¿verdad? Sin embargo, él pudo ser gentil y sensible ante la sociedad. Él siempre pudo ser una persona que trató, ¿verdad? Con amor a su esposa y fue un reflexivo, pero también era un autocrítico, ¿verdad? De la vida. Cómo él trataba, ¿verdad? Con paciencia las situaciones y las virtudes que admitió que también estaban notables y ausentes en su vida. Ese era Tertuliano. Tertuliano era muy flexible, muy inteligente, pero también tenía y le daba mucha importancia a sus obras. Ese personaje histórico que podemos ver de Tertuliano, por lo menos, ¿verdad? Fue conocido y por lo que escribió. No fue tanto por lo que hizo, sino por lo que escribió en sus alcances e intereses, ¿verdad? Fue y buscó, ¿verdad? Explorar áreas de la vida y del pensamiento que antes la gente no investigaba, pero a raíz de lo que él escribió, los modernos hoy en día empezaron a buscar, ¿verdad? El por qué Tertuliano actuase de esa manera. Muchos de lo que Tertuliano escribió fue acerca de la defensa de la fe. Sus tratados, ¿verdad?, sobre problemas teológicos, contra oponentes específicos. Esas fueron sus obras que él hizo. Cómo, ¿verdad?, pudo contradecir a Marción, que fue un líder de una secta agnóstica que creía que el Dios del Antiguo Testamento no era el mismo Dios del Nuevo Testamento. Entonces también pudo contradecir a Hermógenes, un pintor, ¿verdad?, que afirmaba que Dios creó el mundo a partir de la materia persistente, o contra Valentino, un alejandrino y dualista, que también escribió el libro cristiano sobre el bautismo, un libro sobre la doctrina cristiana del hombre y un tratado dirigido contra la herejía. En fin, sus obras eran muy polémicas. Entonces, todo lo que Tertuliano estuvo escribiendo acerca, ¿verdad?, en contra de la fe, en contra de todas estas cosas. Entonces, las evidencias que él pudo dar fue, ¿verdad?, que fue el primer teólogo en usar términos de la Trinidad. Ustedes saben que cuando nosotros hablamos de la palabra trino, viene, ¿verdad?, de la Trinidad y vino del latín para referirse acerca de Dios. Tertuliano utilizó ese término, ¿verdad?, contra Praxeas, que fue un escrito del 2013 en el que buscaba explicar y defender la naturaleza trina de Dios en contra de las enseñanzas de sus contemporáneos. El tema de la Trinidad se seguía tratando en la iglesia por lo menos hasta el concilio. Fue cuando finalmente confirmaban como doctrina esencial la fe cristiana. Además de los trabajos apologéticos que este hombre pudo abordar, una amplia gama de problemas morales y prácticos sobre los retos que enfrentarían los cristianos en su época, tales como cuáles eran esos retos, como su vestimenta apropiada, el uso de cosméticos, el servicio en el ejército y la decoración militar. También sobre sí, ¿verdad?, pudo, ¿verdad?, poder hacer entender el bajo de la persecución, sobre la idolatría, sobre el arrepentimiento, después acerca del bautismo, sobre el matrimonio, el recasamiento, sobre la castidad y sobre los monogamias. Igualmente, ¿verdad?, trató el trato de las artes, el teatro y los festivales cívicos. Vean hasta dónde este hombre pudo escribir y hacer ver
qué era lo que estaba pasando en el mundo pagano. Asimismo, ¿verdad? Se dice que fue parte o se hizo parte del montanismo. Podemos ver que es una tradición que estuvo afirmando los momentos, ¿verdad?, de Tertuliano en la iglesia para unirse, ¿verdad?, a ese nuevo movimiento profético. Por un tiempo, ¿verdad?, Tertuliano en el siglo II fue cuando fue llamado montano, que se había extendido desde Asia Menor hasta la África. Entonces, las insatisfacciones de muchos con la laxitud de los cristianos en su tiempo era conveniente para el mensaje montanista del inminente fin del mundo, combinado con el moralismo estricto y exigente. El montanismo juzgaba cualquier compromiso con las formas del mundo y muchos se reunieron de forma entusiasta hasta el nuevo movimiento. Es ahí donde este hombre, ¿verdad?, llega al legado de Tertuliano, y los escritores cristianos posteriores a Tertuliano lo mencionan como una época frecuencia y luego de manera desfavorable. Sin embargo, muchos reconocieron sus dotes literarias y su aguda inteligencia. Agustín Hipona e incluso Tomás Aquino deben mucho a este importante pensador, como ya se les señaló. Sus obras fueron claves para el desarrollo inicial de la doctrina de la Trinidad. Es ahí donde podemos nosotros ver cómo, ¿verdad?, la mentalidad práctica y legal de Tertuliano expresó que luego que se considerara un genio del cristianismo latino, como la mayoría de los cristianos educados de su época, reconoció y apreció los valores de la cultura grecorromana, discriminando entre los que podían aceptarla y los que tenían que rechazarla. Finalmente, es importante reconocer y enfatizar que Tertuliano es una de las figuras más importantes en la tradición del cristianismo, que pasó, ¿verdad?, de ser una minoría perseguida a tener una influencia clave y central en la sociedad romana. Esto logró que, al defender a la iglesia a través de sus escritos y de los ataques, persecuciones del Estado por el medio que él defendía los principios de libertad religiosa como un derecho fundamental de todo hombre, principal que la iglesia estaba llamada a defender en aquella época. Podemos ver que uno de sus opositores principales de Tertuliano fue su propio padre, ya que era un religioso pagano y él estaba allí, ¿verdad?, evadiendo, ¿verdad?, todo lo que este hombre hacía. Él fue, ¿verdad?, un teólogo de la cual hizo muchas obras, y podemos ver que Tertuliano al año 220, ¿verdad?, en Cartago, ¿verdad?, él muere. Es ahí donde nosotros debemos entender que este personaje fue muy importante en la vida de los cristianos en América Latina.